Bueno, buenos días. Muchas gracias a los organizadores del Congreso por esta invitación. Siempre es un placer ir a Córdoba. Muchas gracias especialmente a Claudia por esta invitación. Antes de empezar con la evaluación, ustedes saben que en la mayoría de los congresos, yo después de 30 y pico años de la profesión, en la mayoría de los congresos siempre hay una mesa de aborto recurrente. Y siempre hay alguien que nos va a contar la solución para cómo enfrentar después en el consultorio el aborto recurrente. Siempre hubo a lo largo del tiempo alguien que nos decía, el aborto recurrente se trata así, se evalúa así, se trata así, y les va a ir bien con esto. Siempre había alguna vedette de algún tema. Y yo entonces lo pensé, digamos, hace un tiempo, dije, ¿por qué? Porque el tema después va cambiando. Entonces dije, ¿por qué? ¿Cómo es esto? Entonces voy a hacer una introducción con una cosa que yo preparé ya hace 5 años en SOGIVA. Era el tema del tratamiento del aborto recurrente, un tema recurrente lo llamé. Y lo que yo, la composición del lugar que me hice fue, yo empecé mi residencia médica, empecé la especialidad en el año 79, principio del 79, y me acuerdo que a las amenazas de aborto se la trataba con esto: reposo, gonadotrofinas, progesterona, estrógenos, progesterona, beta-miméticos, antiespasmódicos, benzodiazepinas. Y pasó el tiempo, y con eso tratábamos. Es una mujer que venía en amenaza de aborto, y más si tenía antecedentes, se la trataba con esto. Pasó el tiempo, y yo no sé si no se sigue haciendo algunas cosas parecidas. Después me fui a hacer un fellow a Estados Unidos, y en el año 85-86, y llegué a un centro que además estaba en el medio del estudio de aborto recurrente y todo el tema de aloinmunidad, estudios de HLA, de compatibilidad, susceptibilidad, inmunización con leucocitos, inmunoglobulinas endovenosas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí estaba una doctora, una bióloga, que era Carol Ober, recuerden este apellido porque después lo van a ver en un paper, y era un tema caliente, y parecía que todo pasaba por ahí. Bueno, eso me inspiró y hice mi tesis fue pérdidas fetales en Latinoamérica, que salió en el 91 en la Universidad de Buenos Aires, y claro, lo que me permitió hacer la tesis en pérdida fue revisar toda la literatura, toda. Y las cosas que me llamaban la atención en la literatura es, no importa cómo miremos abortos, si en forma retrospectiva o prospectiva, las tasas de aborto en la población son las mismas y son estables, y si las medimos hoy, sigue siendo igual. Es decir, uno de los pocos indicadores de mortalidad que no ha mejorado. Se pierden los mismos embarazos que se perdían hace 60, 70 años. La otra cosa que me llamó la atención es que en las poblaciones latinoamericanas no sometidas a ningún tratamiento, después de incluso de 2 abortos o 3 abortos, la chance de tener un embarazo exitoso era del 70%, 60-70% por lo menos, sin hacer nada. La otra cosa que me llamó la atención es que había papers este era un paper publicado en una revista de primera línea, donde a un grupo de parejas le hacían lo que ellos llamaban apoyo, que le llamaban tender loving care, es decir, la paciente era sometida a llamados telefónicos, controles frecuentes durante la primera etapa, y otras que no. Y la tasa de nacidos vivos en un grupo era 86 versus 33, es decir, hasta parecía que cualquier cosa que uno hiciera puede tener algún efecto beneficioso. También me enteré y me llamó mucho la atención que entre todas las cosas ineficientes que hicimos en la historia de aborto recurrente fue darle dietilestilbestrol a las mujeres para prevenir el aborto recurrente. No solo no servía el dietilestilbestrol, sino que se introdujo en el mercado en el año 45, y cuando alrededor de 1970 se descubre que podía producir cáncer de vagina en adolescentes. O sea, de nuevo, no solo es uno de los tantos medicamentos que no sirve para nada para prevenir el aborto, sino que causa daño. Lo que pasa es que tardó mucho tiempo en encontrarse el daño. Y el daño no terminó ahí. Unos años después se descubrió que producía también malformaciones uterinas. Las mujeres expuestas a dietilestilbestrol tenían anomalías uterinas. Entonces fíjense, a su vez, de que todo lo que hacemos no necesariamente es inocuo. Me tomé el trabajo de mirar en la literatura qué era lo que estaba pasando con... Es decir, ¿por qué
siempre en los congresos tenemos una charla de aborto recurrente o un simposio de aborto recurrente y tenemos a alguien que tiene la solución. Entonces dije, esto tiene que estar reflejado en la literatura. Entonces miré la literatura en Medline desde que figura del 65 hasta, esto fue hasta el 2007, y se publica mucho. Y fíjense, en esta época todo era hormonal. ¿De qué se hablaba en los congresos de aborto? Era hormonal. ¿De qué se publicaba en la literatura? Hormonal. Y ahora ya no. Infecciones. Yo me acuerdo estar de... Todas las parejas con aborto recurrente pasaban por un centro que hacía toxoplasmosis y todos salían con tratamiento para toxoplasmosis. Todas tenían toxoplasmosis, todas tenían citomegalovirus. El rey de las cosas eran las infecciones, hasta que se descubrió que la infección puede producir un aborto. Lo que no puede producir son 3 abortos. Entonces, ya no, a partir de los 90 ya no hay más, no van a haber aborto recurrente e infecciones. Después vino el boom, como les dije, de aloinmunidad. Y la aloinmunidad se mantuvo bastante después de que ya se tuvieron evidencias. Y acá viene esto que yo le decía, Carol Over, que era la que trabajaba en el lugar donde yo había ido, publica en el Lancet, en fines de los 90, comparando mujeres con 3 o más abortos, y les daba inmunización con células paternas, procedimiento que todavía se sigue haciendo, por lo menos en Argentina se sigue haciendo, y a un grupo lo randomizaron y al otro grupo le daba agua, solución salina. Y el paper se tuvo que cortar porque al grupo que le daban agua le iba mucho mejor. La tasa de embarazos era 65% versus 46% de lo que le daban el tratamiento con los linfocitos, con los leucocitos paternos. Pero acá lo que más me llama la atención es esto. Fíjense, 3 o más abortos consecutivos y con agua solo, la chance de tener un hijo vivo en el siguiente embarazo es 2/3. Y ese es el dato que uno tiene que tener en la cabeza. Por supuesto, salió el Colegio Americano enseguida y dijo, con todo este paper no sirve para nada. Después salió el Royal College de Gran Bretaña y dijo, no sirve para nada, no mejora la tasa de éxito. Todas las revisiones de Cochrane desde entonces siguen diciendo que no sirve para nada. No obstante, se sigue haciendo. Después vino la primera prueba, bien analizada, bien estudiada, de algo que sirve. Si una mujer presenta un síndrome antifosfolipídico, la aspirina y heparina le mejora claramente el pronóstico. Y esto es recomendación nivel A para cualquiera hoy de las guías. Y por supuesto hoy estamos en este punto. Trombofilias hereditarias. Digamos, como vieron que tuvimos hormonal, infecciones, aloinmunidad, SAF, y ahora estamos en pleno auge de las trombofilias hereditarias. El problema es que hay un dato que no se presta mucho la atención, que es cuánto es la chance natural, sin hacer nada, de que nos vaya bien. Fíjense, número de pérdidas previas y edad, porque obviamente el riesgo de aborto aumenta con la edad. Pero tomemos un caso típico, 3 pérdidas previas, 35 años. Casi 75% de chance de tener un embarazo bien sin hacer nada. Ahora vienen las evaluaciones en qué está el conocimiento actual. Y tomé el del Royal College, el del Colegio Británico de Obstetras y Ginecólogos, porque son los británicos los que se encargan de revisar toda la literatura, qué es lo que sirve, qué es lo concreto, qué es lo que no hay y qué es lo que todavía no hay evidencia. No dicen no sirve, no hay evidencia. Y en estas siguientes slides vamos a ver resumido esto. Y es lo mismo que dice la guía americana y lo que dice la Sociedad Internacional de Fertilidad, con la única excepción que ellos incorporan evaluar tiroides y evaluar para diabetes, que los ingleses no lo tienen. Pero fíjense, evaluación de parejas. Deben ser evaluadas en algún centro que se dediquen a esto, es decir, un centro que se dedique a estudiar en forma protocolizada a estas parejas y que evalúe después las cosas que hace y los tratamientos que hace. Anticuerpos antifosfolípidos. Toda mujer con aborto recurrente del primero o uno o más de segundo debe ser evaluada para antifosfolípidos. Cariotipo, acá hay una modificación. Una cosa importante, tratar de hacer cariotipo del aborto del tercero, es una mujer que está por abortar, hoy que diagnosticamos los embarazos detenidos, tratar de conseguir un cariotipo de eso si la mujer está abortando por tercera vez y ni hablar subsiguientes. Y la otra cosa es no poner que hacer de rutina cariotipo a la pareja. Dice, hacer cariotipo a la pareja si se descubre una anomalía estructural en el cariotipo de aborto. Factores anatómicos. Evaluar en una abortadora recurrente, evaluar
el útero con ecografía. Y si hay alguna mínima sospecha, completar con otras cosas. Histeroscopía, laparoscopía, ecografía 3D, resonancia, lo que fuera, para confirmar el diagnóstico. Trombofilias. Las mujeres con aborto de segundo trimestre, deben ser evaluadas para trombofilias hereditarias, incluyendo factor 5 de Leiden, mutación del gen de protrombina y proteína S. Tratamientos. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? De nuevo, las mujeres deberían ser tratadas dentro de grupos especializados que, de nuevo, protocolicen estudios, protocolicen tratamiento y después midan resultados. Síndrome antifosfolipídico. Las mujeres con SAF deben recibir tratamiento con bajas dosis de aspirina y heparina. Heparina como tromboprofilaxis, no heparina, la subo, la bajo, le hago un Doppler, le acomodo la heparina al Doppler si me da más agua. De eso no dice, no menciona nada, no parece que no hay evidencia. Ni corticoides ni inmunoglobulina mejoran la tasa de recién nacidos, porque también se está viendo, por lo menos yo veo, paciente que hace heparina y aspirina, pierde el embarazo igual, está dentro de las posibilidades, y el embarazo siguiente se le da inmunoglobulinas o corticoides o ambas cosas. Factores genéticos. Por supuesto, si aparece alguna anomalía cromosómica en alguno de los padres, debe recibir un asesoramiento genético formal. La fertilización in vitro con diagnóstico preimplantación no ha mostrado que mejora los resultados en parejas con abortos recurrentes idiopáticos. Las malformaciones uterinas, y acá empieza. No dice que no sirve, lo que dice es, todavía lo que a nosotros nos parece natural dice que todavía no hay suficiente evidencia para decir que hay que resecar un tabique en una paciente que tiene abortos recurrentes, a pesar de que es algo que el criterio en general indica que sí. Cerclaje cervical, eso se me da hablar de ahora de insuficiencia o incompetencia, hablan de debilidad del cuello. Hacer un cerclaje porque sí se asocia a riesgo potencial del procedimiento al revés, de empeorar los resultados. Y en las mujeres con aborto de segundo trimestre y sospecha de debilidad cervical, pero sin historia de que tenga indicación de cerclaje, y para ellos indicación de cerclaje es 3 pérdidas de segundo trimestre, lo cual es mucho. Se le debe ofrecer seguimiento con longitud cervical. Y embarazos con feto único y con una longitud cervical menor a 25 milímetros, antes de las 24 semanas se le debe ofrecer un cerclaje. Y esto pasa a ser controvertido porque paralelamente salieron los estudios que si yo a esta paciente le doy progesterona vaginal el resto del embarazo, tengo un resultado similar o un poquito mejor que el cerclaje. Factores endocrinos, insuficiente evidencia para evaluar si tenemos que dar o no progesterona a las abortadoras del primer trimestre, insuficiencia de evidencia por supuesto para HCG, insuficiente evidencia para inhibir las mujeres con ovario poliquístico para bajar el LH, insuficiente evidencia para evaluar el efecto de la metformina, algo que nosotros ya tenemos incorporado en la práctica habitual en el mundo, en Europa, ahora lo escuché repetir varias veces, no hay evidencia que la metformina definitivamente prevenga el aborto en las pacientes con ovario poliquístico. Trombofilias hereditarias, todavía evidencia insuficiente para evaluar el efecto de la heparina en las abortadoras recurrentes del primer trimestre. Los prospectivos no están dando nada, pero de nuevo puede haber algún subgrupo que se beneficie. La heparina durante el embarazo puede mejorar la tasa de nacidos vivos en pacientes con trombofilia hereditaria y pérdida del segundo trimestre. Y esto es muy importante, es el corolario: abortos recurrentes idiopáticos y sin causa. Las mujeres con abortos recurrentes tienen un pronóstico excelente para futuros embarazos sin intervenciones farmacológicas si se les ofrece cuidado y contención en el ámbito de una unidad especializada. Y esto es lo que yo les mostraba, de que sin hacer nada, una paciente que ha perdido 3 embarazos tiene por lo menos 70-75% de chance de que les vaya bien. Bueno, muchísimas gracias.